Hoy día vamos a hablar acerca de la variabilidad genética. ¿Qué proceso de la reproducción celular contribuye a la variabilidad genética? Porque en los videos anteriores habíamos hablado del ciclo celular donde las células eran idénticas. Pues bien, hoy día hablaremos sobre un proceso que permite formar células diferentes a las del progenitor. Y ese proceso es la meiosis. Y la meiosis es un proceso que apoya la reproducción sexuada y que tiene como finalidad formar las células sexuales o también llamadas gametos. ¿Dónde ocurre este proceso? Este proceso ocurre en las gónadas. Este proceso ocurre en células que son diploides, células germinales que están dentro de las gónadas y que son células diploides y que van a dar origen a células haploides que corresponden a los gametos. Para poder entender bien este proceso de meiosis, hay que tener presente varios conceptos. El concepto de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son cromosomas de igual forma, de igual tamaño, pero de diferente procedencia. Es decir, uno proviene del padre, otro proviene de la madre. Cuando ambos se juntan, forman un par que son homólogos. Poseen las mismas características, pero vienen de diferente procedencia. Uno puede traer un alelo dominante, el otro puede traer el alelo recesivo, pero los genes están ubicados en el mismo locus para una determinada característica. Otro proceso que hay que tener presente que se ocurre en la meiosis es la recombinación genética o crossing over. Este es el primer proceso que permite la variabilidad. Y también hay otro proceso que permite la variabilidad genética, que es la permutación cromosómica, que ya la vamos a revisar. El tercer concepto importante, el concepto de tétrada, que ocurre en la meiosis y no así en la mitosis, y que es la unión de los cromosomas homólogos. La meiosis es un tipo de división nuclear a través del cual se forman los gametos o células sexuales, que son células haploides. Este proceso ocurre a través de dos divisiones celulares. Primera división meiótica o meiosis 1, segunda división meiótica o meiosis 2. Como se observa en este esquema, toda célula que comienza el proceso meiótico es una célula 2N y 2C. Que va a tener una interfase y en la cual, como todo proceso de interfase, en el periodo S se duplica la información genética. Por lo tanto, antes de entrar a la meiosis 1, la célula tiene una dotación de 2N y 4C. ¿Por qué? Porque se duplicó la información genética en el periodo S de la interfase. Vamos a ver ahora el proceso meiótico propiamente tal. Una vez que ha ocurrido la interfase, viene la primera división meiótica y se da inicio con la profase 1. Como es un proceso de profase, este difiere bastante de la profase mitótica. ¿Por qué? Porque en la profase 1 se forman los cromosomas, se condensa la cromatina y se observan los pares de cromosomas homólogos. Y estos pares homólogos se unen entre sí, es decir, en la profase 1 se forman las tétradas. Y al formarse las tétradas se produce el primer proceso de variabilidad genética que corresponde al crossing over. El crossing over ocurre en la profase 1. Una vez ocurrido
el crossing over, la formación de las tétradas, los quiasmas, que son los puntos donde se produce el crossing over, la membrana nuclear se desintegra. Por supuesto que los centriolos, al igual que en la mitosis, se van a los polos de la célula y dan origen a las fibras del huso. Posteriormente viene la metafase, que es la metafase 1, donde las tétradas se ubican en el plano ecuatorial. Y al ubicarse las tétradas en el plano ecuatorial de la célula, esta ubicación es aleatoria. Y al ser aleatoria, tenemos el segundo proceso de variabilidad genética, que es la permutación cromosómica. La ubicación de las tétradas es al azar, eso constituye una permutación cromosómica. Los genes ya están recombinados. En esta etapa, mi célula es 2N, 4C. Anafase 1. Se produce la separación de las tétradas. Ya no hay más tétradas. Los cromosomas homólogos ya recombinados se separan y se van hacia los polos de cada célula. En esta etapa, la célula es 2N y 4C. En esta etapa se inicia la reducción ya del número de cromosomas hacia los polos celulares. Aquí se produce la disyunción o separación de los cromosomas. Y tenemos la telofase 1. Si ustedes pueden observar, se ven dos núcleos y en cada núcleo ya tenemos la mitad del número de cromosoma que la célula original. La célula original, que estaba tomada acá como ejemplo, tenía 4 cromosomas, pues bien, acá tienen solamente 2 en cada núcleo. Por lo tanto, si esta célula se divide, si se produce la citocinesis, me van a quedar células haploides. ¿Qué significa eso? Que van a tener la mitad del número de cromosomas. Y viene finalmente la meiosis 2, que es una mitosis, es una división muy similar a la mitosis, porque aquí no hay, antes de que ocurra la meiosis 2, no hay duplicación del ADN. Si ustedes se fijan, cada célula tiene 2 cromosomas, o sea, ya cada célula que se formó en la meiosis 1 es una célula haploide, pero todavía sus cromosomas están dobles, por lo tanto la cantidad de ADN es 2C. Como en toda meiosis y como en toda profase, la cromatina se condensa, se forman los cromosomas y va a desaparecer la membrana nuclear. Posteriormente viene la metafase 2, donde los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, un miembro de cada par. Mi célula, en cada célula es N y 2C. Yo ahí tengo 2 células hijas que se están dividiendo, pero en cada célula es N y 2C. Luego viene la anafase 2, donde las cromátidas se separan, siendo atraídas hacia los polos de la célula, y cada cromátida pasa a ser un cromosoma. Esta es una de las pocas etapas en que mi célula era N, pero en esta etapa, si yo cuento el número de cromosomas en cada célula, voy a tener 4. Por lo tanto, en esta etapa, solo en esta etapa, mi célula es 2N y 2C. Para finalmente llegar a la telofase 2, donde mis células van a estar independientes y voy a tener 4 células
en la cual son totalmente haploides N y también se redujo el material genético. Por lo tanto, cada célula hija es N y C de cromosoma. Bien, comparemos entonces estos dos procesos que hemos visto últimamente, la mitosis y la meiosis. En la mitosis, ¿qué eventos importantes ocurren en la profase? La formación de los cromosomas, simplemente. En cambio, en la meiosis se produce el crossing over y en la profase 2 se produce la condensación del material genético, pero haploide. ¿Qué pasa en la anafase de una mitosis? Separación de cromátidas hermanas. ¿Qué ocurre en la meiosis de la anafase 1? Separación de los cromosomas homólogos. Y en la anafase 2, separación de las cromátidas hermanas ya recombinadas. ¿Cuál es el número total de células? En la mitosis son 2, en la meiosis son 4 células. Cantidad y características del material genético en las células hijas. En la mitosis se mantiene la diploidía, no hay variabilidad, y en la meiosis las células hijas son haploides y presentan variabilidad. Tipo de células donde ocurre el proceso. En los organismos eucariontes, unicelulares, pluricelulares, asexuados y sexuados. En la meiosis da origen a las células sexuales o gametos. Muchas gracias por entender este proceso que permite la formación de 4 células haploides llamadas gametos. Resumiendo, este es un proceso que permite la variabilidad genética.